Él ha elegido para compartirlo, amén. Porque toda la palabra es bendita, toda. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda es para edificación de nosotros, amén. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a partir del versículo 3. Judas, capítulo 1, porque tiene un solo capítulo, versículo 3. Amén. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlos exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y damos la vueltita y vamos a leer el versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueran dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora, por poder compartir tu palabra, Señor. Tu palabra es bendita, tu palabra, Señor, es viva y es eficaz. Tu palabra es la que nos edifica, tu palabra es suficiente para crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Tu palabra, Señor, es la que nos moldea a esa vasija que tú quieres que seamos, a esa vasija que tú ya tienes pensada desde antes de la fundación del mundo. Por eso, Padre, te pido en esta hora que tú estés derramando de tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros para poder llegar al entendimiento que tú quieres por medio de esta palabra, Señor, que la pueda impartir conforme al propósito que tú así lo has designado. Dejo todo en tus manos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús y bajo la obra del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bendito seas el nombre del Señor. Este libro es uno de los libros más pequeños de la palabra que contiene la Biblia. Es el cuarto más pequeño, es un solo capítulo, y es una carta que escribe Judas a una iglesia, pero la epístola se determina como universal, porque de alguna manera es para todos los cristianos. Amén. Judas es el que escribió esta carta, es el medio hermano de Jesús. Amén. Lo que saben, los hermanos de Jesús, como Judas y Santiago, no creían en Jesús. De hecho, la palabra nos cuenta cómo eran incrédulos ellos ante Jesucristo. No creían, y yo pensaba, qué loco, qué locura, qué fuerte, no creer. Porque me imagino que María le debe haber dicho: pero este hermano de ustedes no fue concebido como ustedes, es obra del Espíritu Santo. Sin embargo, la palabra dice que ellos no creían en Jesús, hasta se burlaban de él. Amén. Pero después de la resurrección de Jesucristo, Judas creyó. Y no solo se determina que él es el medio hermano de Jesús, sino él se presenta como siervo. Porque eso es lo que hace Jesús en nuestra vida. Cuando Jesús entra, es imposible no rendirnos ante él. Amén. Porque eso es lo que somos. No importa el parentesco, no importa, somos siervos de él. Y él acá humildemente se presenta así, siervo de Jesucristo. Y una de las cosas que hace Judas en esta carta es alertar a la iglesia del Señor. Amén. En esos tiempos ya se estaba distorsionando el Evangelio. Y es muy importante tener en cuenta esta carta, porque en estos días que vivimos, los últimos días que estamos viviendo, porque todas las señales se están cumpliendo, prácticamente se han cumplido todas. Hasta la Biblia ya ha sido revelada prácticamente toda. Amén. Porque no toda la Biblia se fue revelando al mismo tiempo. La
transcurso de los siglos se fue revelando la palabra. De hecho, Apocalipsis no hasta hace mucho se empezó a revelar. Nadie la entendía, nadie lo podía explicar. Pero hoy sí podemos decir que toda la Biblia ha sido revelada. Por eso que afirmamos y decimos que estamos en los últimos tiempos. Si bien nadie sabe cuándo viene el Señor, pero sí es cierto que viene. Y una de las señales que había para los últimos tiempos era que se iban a levantar falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, falsos líderes, falsos cristianos. Amén. Y es con lo que lidiamos todos los días, con lo que vemos todos los días. Y acá el Judas, en su carta, lo que hace es primero les dice a los cristianos, a la iglesia que él le escribe. Porque él le dice, él escribe a quién, a los llamados, dice. ¿Y quiénes son los llamados? Aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios, dice Romanos 8:28. Amén. Aquellos que han sido elegidos para ser hechos conforme al Señor Jesucristo. Amén. Pero también dice que son los santificados. Santificados. ¿Cuándo somos nosotros santificados? Dice Hebreos 10:10 que somos santificados por la sangre de Jesús. Amén. Pero la santificación es un proceso. Es un proceso porque día a día nos vamos santificando. Juan 17 dice que nos santificamos por medio de la palabra del Señor. Amén. Porque ella es la que nos santifica, porque ella es la verdad. Amén. Pero también dice Judas, para los guardados, los refugiados, los cuidados que están en la mano de Jesús. Es para la iglesia de Jesucristo, es para los hijos de Dios que él escribe esta carta. Amén. Y él empieza a decir que tiene muchas ganas de hablar sobre la salvación de Jesucristo. Pero viendo las circunstancias se ve obligado imperiosamente a exhortarlos de algo. ¿Y de qué los exhorta? Los exhorta a contender fervientemente por la fe. Exhortar es mandar, ¿sí? Es decir, es intimar de alguna manera, a contender, a luchar, a defender la fe que una vez fue dada a los santos, la fe que hemos recibido, hermanos. ¿Y por qué es tan importante la fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es por medio de la fe que accedemos a la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Porque el Evangelio del Señor Jesucristo es poder para salvación, para todo aquel que cree, y cree por medio de la fe. Sin fe es imposible llegar a Cristo. Porque no estamos hablando de un Evangelio de obras, porque por obras nadie se va a salvar. Amén. Hay personas que son excelentes y hacen muchísimas obras, mejores quizás que nosotros, pero no conocen a Dios. Y no por eso son hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han creído por fe en la sangre derramada de Jesús, que es esa sangre la que nos limpia y la que nos hace aptos para llegar al amado. Amén. Entonces sí que es importante la fe. Y Judas estaba preocupado porque había peligro de que esa fe se pierda. Amén. Porque sin fe tampoco podemos dar fruto. Porque si bien no es la salvación por obras, pero sí, sin fe es imposible dar obras. Amén. Es imposible hacer las obras y los frutos del Señor. Por eso es importante la fe. La fe es la que nos sostiene. La palabra dice que por fe llegamos al Evangelio y para fe. Porque cada día va en aumento esa fe, para mantenernos en el camino. Amén. Amén. Y dice la palabra, dice Judas, que él se vio obligado a exhortarlos. ¿Por qué los exhortaba? ¿Por qué había peligro de perder la fe? Y él le dice que empezaron a aparecer encubiertamente personas que decían servir a Cristo de alguna manera, pero no era así. Por eso que él habla de los falsos maestros, de los falsos profetas. Y si vemos en la Biblia, en el Viejo Testamento, siempre hubo falsos profetas. Siempre hubo personas que decían cosas que el Señor no decía. Por eso que el Señor decía, todo profeta que diga algo y no se cumpla, no es profeta, es un mentiroso. Amén. Es un maldito, es un anatema. Pero, sin embargo, dice Judas, prepárense, porque va a ser peor. Porque estos falsos venían a desvirtuar la obra de Jesucristo. Amén. Hacía muy poco que había ascendido Jesucristo a los cielos y ya estaban encubiertamente dentro de la iglesia. Porque no estamos hablando de personas que están fuera de la iglesia y que quieren ensuciar o desvirtuar la obra de Jesucristo.
Estamos hablando de personas que están dentro de las iglesias. Y es importante, hermanos, saber esto. Es importante que tengamos en cuenta estas cosas. Porque muchas veces nos encontramos con personas, o por lo menos yo me he encontrado con personas, que me han dicho: yo no creo en Cristo porque no creo en la iglesia. Amén. Esa es una realidad. Lamentablemente el Evangelio de Jesucristo lo han venido ensuciando de diversas maneras. ¿Y por qué? Primero, porque tengamos en cuenta que hay un enemigo que es Satanás el diablo. Y Satanás el diablo quiso derrocar, quiso destruir la iglesia, pero la palabra dice que la iglesia va a prevalecer contra las tinieblas siempre. No va a haber nadie que la pueda destruir a la iglesia de Jesucristo. Amén. Entonces, de alguna manera, Satanás empieza a transversar, a persuadir, a moldear, a cambiar la obra de Jesucristo. ¿Para qué? Para que las almas no lleguen, para que las almas se pierdan. Por eso es que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que conocer la verdad de Jesucristo, tenemos que conocer la palabra para poder defenderla. Porque acá la palabra no me dice que yo vaya a juzgar, porque no es eso para lo que hemos sido llamados. Tampoco hemos sido llamados para ir a agarrar, ponernos los guantes y ir a pegarle a las personas, tampoco. Sino para contender con la palabra. Con la palabra. Amén. Y ahí Judas empieza a dar una descripción, empieza a dar características de estas falsas personas, de estos falsos profetas, falsos pastores, falsos líderes. Pero, sin ir más lejos, tenemos al amado Jesús, que ya lo había dicho. En Mateo 24, cuando los discípulos le preguntan a Jesús: ¿cuándo será la señal de estas cosas? ¿Cuál será la señal de tu venida? Lo primero que dice el Señor es que nadie los engañe. Que nadie los engañe. O sea que iba a haber engaño. O sea que nos iban a querer engañar. O sea que iban a querer pisotear su obra. Que nadie los engañe, dice en el versículo 3. Dice: porque vendrán falsos profetas, porque vendrán falsos maestros. En Mateo capítulo 24. Si me lo pueden poner los chicos, versículo 3. Dice claramente: van a venir, se levantarán falsos profetas, se levantarán falsos cristos. En el versículo 24, Mateo 24, versículo 24, dice la palabra: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os los he dicho antes. No es la primera vez que el Señor dice, que el Señor avisa, que el Señor pone en claro que esto iba a pasar, que se iban a levantar falsos profetas, falsos maestros. Ya en Mateo capítulo 7, el Señor, cuando termina su sermón del monte, donde Él le habla a sus discípulos y les muestra y les habla de cómo es un discípulo, les dice en su última parte, en el capítulo 7, versículo 15, si no mal me recuerdo, 7:15, Mateo 7:15, dice: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. El Señor les está diciendo: tengan cuidado, porque los van a adular, porque van a parecer mansitos, porque van a parecer ovejitas, porque van a ser buenos, van a ser compradores, van a ser carismáticos, pero por dentro son lobos feroces. Ya el Señor se los había dicho, pero en Mateo 24 se lo vuelve a recalcar. Después, en varios pasajes de la palabra, en Timoteo, en Gálatas, el apóstol Pablo también lo dice: guardaos de los falsos profetas, cuidado con los falsos profetas. Pero Judas destina toda su carta principalmente a este tema, porque él consideraba, y porque realmente es, crear confusión en los hermanos genera pérdida de fe. Y si perdemos la fe, hermanos, no tenemos acceso a Cristo, porque esto es por fe. Entonces, tenemos que contender fervientemente por la palabra, por la fe, por medio de la palabra. Y ahí, el libro de Judas, yo les voy a pedir que tengan el libro de Judas abierto y el libro de Segunda de Pedro 2, porque de alguna manera estos
apóstoles hablan lo mismo, pero uno ayuda a entender al otro y la verdad que es muy enriquecedor tenerlos a los dos juntos. Ahí en Judas, versículo 4, dice, que lo leímos recién, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Y Jesús también lo dijo que se iban a disfrazar. Pablo decía en 2 de Corintios que había falsos apóstoles, amén, que se disfrazaban como apóstoles de Jesucristo. Y no me extraña, dice, ¿de qué nos vamos a maravillar? Dice Pablo. Sí, Satanás se disfraza de ángel de luz. Ellos, sus ministros, también se van a disfrazar. Por eso esa característica también se presenta, la dijo el Señor Jesús, la nombra Pablo, y acá Judas también lo dice, aparecen encubiertamente. A primera vista no nos damos cuenta, pero el Señor Jesucristo nos dijo, por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces, eso es algo que tenemos que aprender a distinguir. Y con el discernimiento que el Señor nos da, darnos cuenta a quién escuchamos, a quién vemos, a quién seguimos. Amén. ¿A quién seguimos? Porque es una salvación muy grande la que el Señor tiene para nosotros. Y no la podemos perder escuchando cualquier cosa. Yo creo que la mayoría cuidamos el cuerpo. Y de esa forma tratamos de comer alimentos que nos hagan bien. Uno cuida su alimentación, ¿verdad? De la misma manera, tenemos que cuidar lo espiritual. No podemos estar alimentándonos con cualquier basura que anda por ahí. Hoy tenemos un acceso libre a internet, a YouTube y a un montón de cosas que bien usadas son buenas y edifican. Amén. Hay mucha sana doctrina y buena en internet, pero también hay mucha basura. También hay muchas cosas que no nos sirven. Entonces tengamos cuidado, usemos el discernimiento, empecemos a conocer la palabra, porque es la palabra la que revela a estos falsos profetas. Amén. Es conociendo la palabra que nos damos cuenta. Amén. Por los frutos de estas personas, dice Jesús. Claro que sí. Nosotros empezamos a observar y nos empezamos a dar cuenta. Y esa lucha la tenemos en todas las iglesias están, hermanos. Jesús habló también del trigo y la cizaña, está hablando de los que están en la iglesia. Jesús dice que en la iglesia hay dos oidores, pero uno hace y el otro no hace. Amén. Amén. Entonces, si tanto se habló de esto, es porque es importante para nosotros. Es porque tenemos que tenerlo en cuenta, para no ser engañados. Amén. Y dice Judas que iban a aparecer encubiertamente. El libro de 2 de Pedro 2 dice, versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, antiguamente, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por eso es que hoy vemos muchas veces, en las redes se ve muchísimo, cómo el Evangelio es de burla. Cómo muchos se burlan del Evangelio. Porque muchos se han prestado de alguna manera a ensuciar el Evangelio. Porque han sido muchos utilizados y son por Satanás el diablo para hacerlo. Y nosotros tenemos la verdadera profeta, que es la palabra. Amén. Es la que nos enseña a poder distinguir estas cosas. Dice Judas que entraron encubiertamente. Y él detalla que dice que ellos hacen un libertinaje. Utilizan la gracia de Dios para el libertinaje. El otro día estuvimos con el hermano Julio, que dio justamente el tema de la gracia. Lo que es la gracia. La gracia es un regalo de Dios. Eso es algo que nos permite acceder a Dios. ¿Por medio de qué? De la fe en la muerte de Jesús. Esa fue la obra principal de nuestro Señor Jesús. Porque el poder de Dios, el poder del Evangelio es poder de Dios para salvación, dice la palabra. Eso es lo que iba a hacer el Señor. Hizo un montón de milagros, un montón de señales, demostró ser el Hijo de Dios, pero principalmente murió y resucitó. Y con esa sangre somos limpios nosotros del pecado. Amén. No hay otra. Pero esa gracia no es un permitido para pecar. No es un permitido para estar haciendo lo que se nos ocurre, como hoy se ve en muchísimas iglesias. Porque se han apartado de la verdad. Porque han tomado esta gracia para utilizarla para hacer lo que quieren, para hacer lo que el cuerpo, lo que los deseos de la carne le piden. Y ahí entramos en estas iglesias modernas
la muerte de Jesús? ¿Para qué fue derramada la sangre de Jesús? Si es justamente por eso, es para hacernos entender que de la única forma que podemos tener acceso a Jesús, a Dios, es reconociendo nuestro pecado, arrepentirnos y poder ser lavados por su sangre. Esa fue la obra de Jesús. Pero hoy no se enseña eso. Hoy todo ha pasado a ser moderno. Ahora resulta que hay cristiano moderno y cristiano antiguo. Y no es así. El Hijo de Dios es vigente, siempre fue igual. Amén. El Hijo de Dios es el que cumple la palabra de Dios. Y la palabra no perdió vigencia. La palabra es siempre la misma. Ay, no, pero ahora ya no va a eso de casarse. ¿No? Pero la palabra no cambió. Ah, pero ahora ven muchos pastores que se divorcian y se casan 2 o 3 veces. Y la palabra no me dice eso. Jesucristo me habló sobre el divorcio. Y me dijo, por causa de la dureza de su corazón, se permite cuando el caso de adulterio. Pero eso no quita que si vos perdones a tu pareja, a tu marido, a tu esposa, esa relación siga. Porque el deseo de Dios es que lo que se ha unido sea para siempre, hermanos. Eso no cambió. Ah, no, pero el concubinato casi lo mismo que un casamiento. No, no es así. La palabra no te dice eso. Ah, ¿los tiempos cambiaron? Sí. Pues Jesús no, Dios no cambia. Porque si Dios cambiara, hermano, ¿qué seguridad tendríamos nosotros? Imagínense si Dios cambiara. Que nos dice que un día somos algo y otro día dice que no. Pero Dios no cambia, gracias a Dios que no cambia. Amén. Pero tampoco cambia sus leyes, tampoco cambia su palabra. Amén. Su palabra ya fue dada, su palabra ya fue revelada. No podemos tomar todas estas cosas que están fuera de la palabra. Amén. Amén. Hoy la fornicación tampoco es algo malo. De hecho, hay muchas iglesias evangélicas, porque estamos hablando principalmente de estas iglesias, de las evangelias, las que siguen a Jesús. No estamos hablando de las otras religiones que profesan otras cosas muy diferentes y de hecho no toman a Jesucristo como único Señor y Salvador. Estamos hablando de aquellos que dicen seguir al Señor Jesucristo. Pero hoy nos encontramos con iglesias evangélicas que hasta aceptan personas del mismo sexo casadas, por ejemplo. Y usted las ve llenas. O que aceptan todo el tipo de modernidad, o aceptan que el cristiano viva completamente en el mundo, disfrutando del mundo. ¿Por qué? Porque se agarran, porque tienen 2 planteos completamente antibíblicos. Uno de esos es que el hombre es bueno. Ellos te dicen, el hombre es bueno, pero es débil, fue una víctima del mal, pero es bueno en esencia. Cuando la Biblia te dice lo contrario. La Biblia te dice en Juan 3:19 que la condenación vino a este mundo porque los hombres no recibieron la luz, porque amaron a las tinieblas, porque sus obras eran malas. Pablo nos dice en Romano que no hay uno que sea bueno. No hay uno. Porque si hubiera uno, si hubiera 10, si hubiera 20, entonces fue en vano la muerte de Jesús. Amén. El hombre no es bueno. ¿Por qué? Porque nacemos con una herencia de pecado y todos somos inclinados al mal. Está bien, habrá algunos que son un poquito mejor, que no son tan malos a simple vista, pero eso es una cuestión objetiva del ser humano. Nosotros medimos eso. Yo conozco muchas personas que son muy buenas, muy correctas, no roban, son fieles, son honestas, muchas cosas buenas tienen, pero son ateas, no creen en Dios, no creen porque ellos dicen, yo creo en mí. ¿Qué es eso? Se sienten dioses, se han endiosado, le han dado la espalda a su creador. Eso ya los hace malos a los ojos de Dios. Amén. Por eso es que Jesús murió por todos, porque no hay un bueno, hermano. Pero ellos te enseñan eso. Entonces te están cambiando todo lo que dice la Biblia, porque de ahí se basa el sacrificio de nuestro Señor. También te enseñan, por ejemplo, te enseñan que Dios es amor. Y sí, claro que Dios es amor, porque si envió a su Hijo fue por amor, pero también lo envió porque es un Dios justo. Y porque Dios es luz. Y si no estamos en la luz, no podemos llegar al cielo. No podemos llegar a su presencia. Y también porque estamos condenados en el pecado. Y el pecado es muerte.
Entonces por eso lo hizo. Pero te hablan de que Dios es amor. Y como Dios es amor, Dios te entiende. Dios no juzga. Dios lo único que hace es tratar de beneficiarte en esta vida. Por eso te hablan de prosperidad, por eso te hablan de que vas a hacer de sanación, que sí, Dios sana, Dios hace milagros, por supuesto, porque para Dios no hay imposible. Amén. Pero la principal obra que hace Jesús en nuestra vida es la salvación. La principal obra es hacernos una nueva criatura. Amén. Es llenarnos de su presencia. Es poder ser lo que antes, por nuestra fuerza, jamás podríamos hacer. Amén. Eso es lo que hace Jesús. Esa es la mayor obra de nuestra vida. El mayor milagro. Porque no necesitas ser una prostituta ni un drogadicto para decir Dios hizo un milagro. No, en todos hace un milagro. Amén. Porque cuando llega Cristo tu vida cambia, tu manera de pensar cambia, tu manera de ver la vida cambia, porque has entendido que ya no sos de esta tierra, que sos hijo del Creador de todas las cosas. Amén. Y sobre eso no hay nada que lo pueda equiparar. Amén. Pero no, ellos te hablan de bienes para esta tierra, de que seas sano, de que tengas dinero, de que logres una profesión, de que un montón de cosas que son válidas, cosas terrenales. ¿Sí el Señor lo puede hacer? Claro que sí. Si no tenés trabajo, Dios te puede ayudar, Dios orará y Dios va a estar con vos, porque la palabra lo dice. Pero no es que Dios te va a llenar y te va a hacer abrir una cuenta bancaria. Todo eso es mentira. Por eso que vos ves en las iglesias que tienen que sacar turno para ir a la iglesia. Porque no entran todos ahí. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque van a escuchar lo que quieren oír. Porque estas personas se han levantado para decir, no es necesario, no es necesario, somos libres. Hoy cantábamos en alabanza, somos libres porque Jesús vino a cortar la cadena con el pecado. Esa es la libertad que tenemos. Hoy nos podemos enfrentar al pecado y decirle, ya no soy tu esclava. Amén. Esa es la libertad que Dios nos dio. Pero no para andar de libertinaje, no para andar haciendo todo lo que el mundo hace, no para cambiar la moda según el mundo. No. Dios nos ha llamado a hacer luz. Y Dios nos ha dado muchísimas cosas más importantes y más gloriosas que el dinero, más gloriosas que una casa, que un auto, que un viaje o que un marido, que una esposa. Muchísimo más. Entonces tenemos que entender el Evangelio, porque el Evangelio es para salvación. Y Cristo viene pronto, hermanos. No nos podemos dar el lujo de seguir dejando y seguir permitiendo que estas malas enseñanzas nos puedan confundir o puedan confundir a algún hermano o a alguna persona que quiera conocer a Cristo. Y no te estoy diciendo, hermano, que juzguemos, porque no ese es el punto. Te estoy diciendo que vayamos con la palabra, que tengamos misericordia de tantas personas que están siendo engañadas y nosotros inclusive tener cuidado de tampoco caer en esos engaños. Amén. Entonces Judas acá detalla que son aquellos que dan el libertinaje. Segunda de Pedro 2:19, miren lo que dice. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su estado posterior es peor que el primero. Es decir, estas personas prometen libertad cuando ellos no son libres, porque siguen atados a la corrupción, a la mentira, al engaño, a la manipulación, porque siguen atados a sus deseos de la carne. Llámese avaricia, llámese ego, llámese lo que usted quiera. Pero esos son los deseos de la carne a los que ellos están atados. Pero a vos te prometen libertad. Mentira del diablo. Amén. Dice que hacen herejías. ¿Qué es una herejía? Es tomar la palabra y amoldarla para lo que ellos creen. Porque no toman el contexto ni el antetexto, no toman nada. Toman la palabra y sobre esas palabras se basan para lo que ellos quieren enseñar. Para que eso cumpla los fines y el propósito de ellos. Y sabe que la palabra no ha sido para nuestro propósito, sino ha sido para que se dé de acuerdo al propósito del Señor. Amén. Porque el que tiene el propósito es el Señor. Nosotros somos llamados para servir al Señor en su propósito. Amén. Amén. Somos llamados para servir para su propósito. Amén. Ahora sí, Dios te llama, te puede usar de una forma, de otra, gloria a Dios por eso. Pero el propósito va a ser siempre el del Señor.
Amén. Siempre es el del Señor. Sí, Señor. Y uno de los principales propósitos es la salvación de las almas. Amén. Pero ellos moldean, ellos cambian la palabra. La alteran, la adulteran, para poder lograr lo que ellos quieren. Por eso te están negando a Jesucristo. De alguna manera la están negando. Y muchas de estas personas caen en esos pensamientos, caen en esas creencias. Porque dice la palabra en 1 de Timoteo 4, fíjese lo que dice, 1 de Timoteo 4, versículo 3. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Esto es lo que hacen. Toman el oído de muchas personas que también van a estos evangelios, de alguna manera siguen esta creencia, porque están ahí, porque les prometen un montón de cosas buenas, y nadie les dice que tienen que cambiar, o que es el pecado, o que tienen que arrepentirse. Entonces van. Pero ese no es el evangelio de Jesucristo. Ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es arrepentirte, recibirme, dice Jesús, en tu vida, y nada te faltará. Amén. Amén. Pero recibirme en tu corazón y cree en mí y tendrás vida eterna. No te está hablando de otra cosa. No son promesas vanas. Jesucristo no murió por esas cosas. Murió por mucho más. Amén. Amén. Y dice Judas, sigue hablando en el libro de Judas. Dice en el versículo 5, él trae 3 ejemplos que también demuestran características de estas personas. Y primeramente cuenta el ejemplo de los israelitas, que Dios los juzgó. O sea, a partir de 3 consecuencias nos da 3 características. Una de ellas es la incredulidad, en la que estuvieron los israelitas. Los israelitas pasaron por un montón de cosas desde que Dios los libertó de Egipto. Muchísimas cosas. Pero Dios los suplió en todo. Tenían sed, le dio agua, tenían hambre, le dio alimento. Una nube los guiaba de día, una nube de fuego de noche. Dios los cuidó en todo momento. Ni las sandalias se le gastaron, dice la palabra. Amén. Pero sin embargo llegaron acá de Barnea, llegaron ahí, al frente de la tierra prometida, y volvieron a dudar. Y volvieron a decirle al Señor, pero nos hubiéramos quedado en Egipto, ¿para qué nos trajiste acá? Para hacer que nos coman los gigantes. O sea, estuvieron siempre en incredulidad, no creyeron. Y esta es una de las razones también, y una de las características de estas personas, que niegan a Jesús, que niegan la obra de Jesús, porque hay incredulidad en su corazón. Amén. Hay incredulidad como la hubo en el pueblo de Israel. Y otra de las razones dice, por la rebeldía. Le pone el ejemplo de los ángeles. Los ángeles, ese tercio de ángeles que Satanás se lleva, que son arrastrados por sus mentiras, por sus engaños también. ¿En qué cayeron? En rebeldía. Se rebelaron ante Dios. Y también estos, de alguna manera, son rebeldes a la palabra, porque no se someten a la palabra, sino que la acomodan a su manera, arman y tejen como quieren, y sobre eso fomentan una iglesia supuestamente basada en Jesucristo. Pero es mentira, porque el rebelde, Dios no le gustan los rebeldes, condena a los rebeldes. La rebeldía es un pecado, es uno de los principales pecados. Satanás, el diablo, cayó en rebeldía. Nosotros todos estamos sometidos a alguien, primeramente ante el Señor, pero después el Señor ha puesto autoridades, y ante esas autoridades nosotros debemos obediencia. Tenemos que ser obedientes. No caigamos en rebeldía, porque la rebeldía es una característica de estos falsos profetas. Y también me habla de los deseos de la carne. Sodoma y Gomorra fue castigada. Si bien los de Sodoma y Gomorra no eran israelitas, no seguían a Dios, pero sí me lo trae como ejemplo. Dios condena a los que siguen los deseos de la carne. Y el ego es un deseo de la carne. Amén. Todas estas cosas que ofrecen estas iglesias, que vas a ser grande, que vas a ser vencedor, que vas a hacer un montón de cosas, que vas a ser famoso, que vas a ser reconocido por todas las naciones, todo eso es aumento de ego. Todo eso mancha la carne. Por eso Judas sigue diciendo en el versículo 6, en el versículo 8, de la misma manera que también estos soñadores, dicen, mancillan la carne, mancillan el social, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Me habla de soñadores. Hoy
Hoy escuchamos muchísimos profetas, muchísimos, que Dios le habló a hacer tal cosa, que Dios le habló a hacer tal otra. Sí, Dios nos habla, es verdad, Dios nos habla, le habla a usted, le habla a mí. Pero jamás Dios nos va a hablar, a hacer algo en contra de la palabra. Jamás Dios nos va a decir que caigamos en rebeldía por Él. Jamás Dios nos va a mandar a que hagamos algo en contra de lo que Él ya ha determinado. Nunca, ni en sueño, ni en visión, ni en ningún lado. Todo tiene que ser conforme a la palabra. Porque hay muchos oídos, hay muchas cosas, podemos escuchar muchas voces y tenemos que saber discernir. Amén. El Señor nos dice que tengamos discernimiento, que le pidamos discernimiento. Tenemos el oído de la carne, tenemos la voz de la carne, tenemos la voz del mundo, tenemos la voz del enemigo. Amén. No necesariamente la voz de Dios. Amén. Pero hoy vos escuchás que Dios le dijo, que Dios le dijo, que Dios le dijo. Todo Dios le dijo. Y un montón de cosas que son completamente, están fuera de la palabra. Amén. Fuera de la palabra. Por eso que es necesario, hermanos, conocer la palabra. Amén. Me dice, muchos dicen, hoy es muy común escuchar eso, porque Dios te ha levantado para ser profeta de las naciones. Hay dos personas que Dios le dijo eso. Una es Jeremías y el otro es Pablo. ¿No es verdad? Que lo llevó a llevarle el evangelio a los gentiles, o sea, al resto de las naciones excepto Israel. Amén. Pero les puedo asegurar que la vida de Jeremías y la vida de Pablo no fue nada fácil. Ahora, eso no te lo dicen. Solamente te inflan el ego. Solamente te adulan y te adulan. Entonces, claro, todo el mundo se desespera por ir a escuchar ese tipo de profecía. Les encanta. Ahora, si vos ves en la vida de Jeremías, no lo querían escuchar ni gratis a Jeremías. A Pablo tampoco. Lo recibían a palazo, a piedrazo. No lo recibían con un aplauso, con foto y cámara. No. Entonces, ¿cómo es esta historia? Hoy te prometen un montón de cosas. Pero eso no es el Evangelio de Jesucristo, hermano. No digo que no pueda ser llamado y que Dios no te levante. Sí, Dios levanta. Pero todo lo que Dios levanta no es para la gloria del hombre. Es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Él. Porque Él se manifiesta en usted, en mí. Cuando nosotros nos permanecemos en santidad, cuando lo buscamos, porque dice la palabra, buscadme y me hallaréis. Pero no es esto que se está diciendo, no es estas profecías vanas, superfluas, que solo alimentan y ensucian la carne del ser humano. Amén. Y te alejan de lo que realmente es real, de la obra del Señor. Blasfeman contra potestades superiores, dice la palabra. Y ahí da un ejemplo, cuando el arcángel Miguel disputó el cuerpo de Moisés con el diablo. No se atrevió a reprender al diablo. En 2 de Pedro 2, fíjense lo que dice, hablando sobre este tema. El 2, versículo 10 dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. Contumaces es porfiado, rebelde. No temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Sí, Dios ha dado autoridad a sus hijos para liberar, para hacer liberación, para echar fuera demonios y para muchas cosas. Pero hoy eso es muy mal usado. Hoy vemos que por poco les pagan un rey al diablo. ¿Qué es eso, hermano? No se está tomando en serio el Evangelio. Está siendo mal usado y cae en gracia y cae en risa. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen, dice Judas. Hablan de lo que no entienden, hablan de lo que no conocen. Y de lo que conocen, actúan como animales. Porque han caído en la carne, porque se manejan en la carne. Y muchas veces se enseñan estas cosas y la palabra te dice otra cosa. Y ves a muchos que hace 2 días que están en la iglesia y ya están gritándole al diablo y un montón de cosas. Porque siguen estas cosas, porque siguen estas mentiras, porque están atrapados en estos engaños. Por eso tenemos que tener cuidado. Porque hoy se ve mucho todas estas cosas. Hoy se ve mucho. Hoy cualquiera, todas estas cosas son dones de Dios. El hablar en lengua es un don de Dios. Amén. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Pero hoy resulta que hacen cursos para hablar en lengua. Entonces ya vas 3 días a la iglesia y ya hablas en lengua. O sea,
¿Entiende, hermano, a lo que se está llegando, a lo que se ha llegado? Por eso se enfatizó tanto. No sean engañados. Tengan cuidado. Porque se van a levantar muchos engañadores. Muchos que vienen con mucho carisma. Porque son carismáticos. Por eso decía hoy, tenemos que tener cuidado a lo que le abrimos el oído. Porque a veces decimos, me gusta ese predicador porque me hace reír, porque es gracioso, porque es agradable, porque me gusta cómo habla. Si quieres reír, andate al circo. No te pongas a ver a cualquiera. Amén. Porque si tienen carisma, por supuesto. Los ves son una luz. Se saben toda la Biblia. Correcto. Pero te van a enseñar siempre las partes que ellos quieren. A donde te quieren llevar. Por eso es que tenemos que tener cuidado, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Sigue diciendo Judas. Estos dicen que siguieron el camino de Caín. Y yo le decía, Señor, ¿por qué significa esto? Porque llevarme a Caín me lleva a lo que Caín hizo, mató a su hermano. Pero tiene que haber otra cosa, tiene que haber otra cosa. Y ayer leí Hebreos, y Hebreos nos dice, en el capítulo 11, que Abel presentó excelente sacrificio ante Dios. Y con su testimonio fue justificado. Amén. Es decir, Abel supo llegar a Dios, supo ponerse enfrente de Dios con la manera correcta. ¿Y cuál era la manera correcta? Reconociéndose pecador. Por eso que le entrega un animal muerto y con la sangre de ese animal se reconoce y se redime. Esa es la manera correcta. Caín no hizo eso. Caín juntó unas frutas, unas verduras y se las llevó al Señor. O sea que Caín lo hizo a su manera. Amén. Entonces, estas personas de alguna manera siguen ese camino. Siguen el Evangelio de Jesucristo a su manera. A su manera. Ahora, Dios le dijo a Caín, Caín, si haces las cosas bien, ¿a vos te parece que no serás enaltecido? Claro que sí. Pero ¿sabes qué, Caín? Si seguís haciendo así, ahí a la puerta está el pecado. Amén. Y Él va a tomar dominio de ti. Y Él será tu Señor. Y esto es lo que pasa con estas personas, con estos falsos maestros, que son esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque quieren hacer las cosas a su manera, no según la palabra de Dios. Amén. Dice que han seguido el camino de Balaam. Todos conocemos la historia de Balaam. Balaam se dejó llevar por la avaricia. Amén. Por el amor al dinero. Y hoy muchas de estas iglesias utilizan la palabra a su conveniencia. ¿Sí? Utilizan su palabra, la palabra a su conveniencia, para lograr de las personas, de los creyentes, de los engañados, que no le hablan del pecado, pero sí le hablan de que, por ejemplo, el diezmo, no dar el diezmo es un pecado. Amén. Que por eso no vas a entrar al reino de los cielos. Yo escuchaba el otro día, porque escucho a veces en los mismos memes, creo que se llama la palabra, no sé si se llama así, o TikTok, no sé, que a veces hacen las burlas que hacen al Evangelio. Y me duele escuchar esas cosas, porque yo digo, ¿cuántas personas caen en esos engaños, no? Yo creo fervientemente, estoy segura por la palabra que el diezmo es bíblico, y si es así, es bíblico. Pero jamás debería ser usado el diezmo para engañarte o para manipularte. Escuché a la pastora decir, los ladrones no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Lo dice la palabra, es cierto, amén. Ahora, si vos no pagas el diezmo, tampoco vas a entrar al reino de los cielos. No importa cuánto te santifiques, no importa cuánto ores, no importa cuánto ayudes. Eso es lo que se está enseñando. Y lo peor del caso es que, vuelvo a repetir, usted ve las iglesias llenas. Un pastor muy conocido dijo que el pecado de Adán y Eva fue no dar el diezmo. Ese es el pecado de Adán y Eva, según este pastor. Y muchos dicen, amén. Entonces, ¿qué te quiero decir, hermano? Que hay mucho engaño. Pero lo peor del caso es que hay muchos que siguen esos engaños. Porque de alguna manera te la van dibujando, te la van disfrazando. Satanás es sabio. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Porque jamás el Evangelio tuvo precio. Nunca el Señor Jesucristo le cobró a nadie para dar su palabra, para dar su enseñanza. Sí, el diezmo es bíblico y es un reconocimiento ante el Señor, pero tampoco voy a dar el diezmo para que Dios me dé el doble, porque estoy siendo un interesado. Eso no es así.
pensado para mal no significa que no sea bíblico. Amén. Pero no importa que vos des el diezmo si vos no sos santo, si vos no estás en ese proceso de santidad, si no buscás al Señor, si no le entregás tu corazón. Porque entonces, con ese sentido, los multimillonarios que dan muchísimas donaciones ya estarían todos allá en el cielo anotados. Y no es así. La entrega es recibir a Cristo en tu corazón, creer por fe que es por medio de su sangre que nosotros somos santos, que nosotros tenemos acceso a Dios, que nosotros entramos en ese proceso de santificación y que por medio de esa fe puesta en Él vamos a dar los frutos que evidencian que hay una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Esa es la obra. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y sigue hablando de Coré, otro ejemplo que toma. Coré fue un rebelde, un murmurador, un hombre que causó división. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 17, también habla sobre esto. Y dice, tengan cuidado, mas ruego hermanos, si ustedes observan en ese capítulo 16, Pablo viene despidiéndose y dando saludos a un hermano, a otro, a otro, a otro. Y en un momento dice, mas ruego hermanos, que os fijéis en lo que causan divisiones. Una alerta. Y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Sí, hay muchos que causan divisiones. Hay muchos que vienen con su cuento. Hay muchos que dicen, porque yo la palabra no es de interpretación privada. La palabra tiene un mensaje que dio el Señor. Y tenemos que pedir al Señor que nos dé el discernimiento para poder entenderla. La palabra se entiende armónicamente, no un verso hacia la ligera. Pero son los que causan divisiones. Son los que empiezan a decirte, no me gusta lo que es el pastor. Te empiezan a llenar la cabeza. Mira, hermano, si el pastor es elegido por Dios, yo creo que es así. Pero si no lo fuera, Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió, nosotros tenemos que obedecer. Tendrá que rendir cuentas Él con Dios. Mientras el pastor no te pida hacer algo que esté fuera de la palabra, nosotros tenemos que obedecer. Pero hoy se estira mucho eso. No nos gusta el pastor. Empezamos a hablar en contra del pastor, de la pastora, de los líderes, y ya armamos 2 o 3, listo, vamos a hacer el culto en mi casa. Ahora resulta que se armó la iglesia en un garaje. Esto es así. Estos son los que causan división, los que causan murmuración, los que traen enfermedad a la iglesia, los que quieren dañar la iglesia. Y tenemos que estar preparados para saber responder cuando se nos vienen con esas cosas. Sí, Señor Jesús. ¿Con qué? Con la palabra. Ayúdanos, Señor Jesús. Y orar para que esos hermanos, si están confundidos, salgan de esa confusión. Bendito eres, Padre. Porque jamás la murmuración va a ser aceptada por Dios. No es la manera, hermano. No es la manera. Toda la gloria. Si usted tiene dudas sobre la iglesia en que usted está, pídale al Señor que lo oriente, pídale al Señor que lo guíe. Pero jamás en contra de actitudes que van en contra de lo que el Señor establece. Eso jamás puede prosperar. Amén. Por eso es que tenemos que tener cuidado con estas cosas. Y sigue diciendo Judas, empieza a detallar un par de comparaciones, porque él dice, estos, los falsos maestros, los falsos profetas, son manchas a nuestros ágapes, comunión, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Es decir, estos pastores, en vez de apacentar a las ovejas, se apacientan a ellos. Con todas estas mentiras, estas fábulas, estos engaños, lo que hacen es alimentarse a ellos mismos. Son como nubes sin agua. Nubes sin agua no sirven para nada. Son como árboles sin frutos, dice. Son como olas feas que solamente largan espuma. Son como estrellas errantes que andan perdidas. Así son. Pero así están engañando a muchos. Amén. Amén. Y sigue diciendo la palabra en el versículo 16, dice, estos son los murmuradores, los querellosos, los que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas. Adulando es halagando a las personas. Son muy carismáticos y son muy engañadores. Pero, ¿qué es lo que quiere llegar el Señor con todo esto? Sigue diciendo en el versículo 17 que lo leímos, que así como los apóstoles ya lo habían dicho, en los últimos tiempos iban a venir burladores que causan divisiones, son los sensuales. Los sensuales son los que andan en la carne, que no tienen el espíritu. Pero dice Judas, pero vosotros, amados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y acá viene el tema, ¿cómo nosotros contendemos fervientemente por la fe? No lo tenemos que hacer peleando, no es esa la manera.
sino edificándonos, dice, en la santísima fe. Y la fe, hermanos, no viene por los milagros solamente. De hecho, no viene por los milagros, principalmente viene por la palabra nos dice que la fe viene por el oír. Por el oír la palabra de Dios. Sí, los milagros aumentan la fe, los testimonios, claro que sí. Pero no debería ser el principal motivo de nuestra fe. Porque esa no es una fe verdadera. La verdadera fe es por medio de la palabra. Porque es la voz de Dios. Es la que nos edifica. Es la que nos prepara para todo esto. Para poder ser vencedores. No para nosotros, para gloriarnos, sino vencedores en Cristo. En Cristo. Amén. Dice, orando en el Espíritu, conservándonos en el amor de Dios. De esa manera comprendemos la fe. De esa manera, teniendo clara la identidad que tenemos, que hemos sido llamados, que hemos sido santificados, que hemos sido guardados en la verdad de Jesucristo, en su palabra. Por eso tenés que meditar en la palabra, de día y de noche, como le dijo Dios a Josué. Medita de día y de noche. Es en su palabra donde están nuestras mayores herramientas. Porque es con la verdad que podemos evitar ser engañados, con la verdad que podemos ayudar a los que están siendo engañados. No de otra manera, hermanos. No es otra manera, teniendo siempre misericordia para con nosotros, pero no dejándonos arrastrar por estas cosas que cada día son peores y que están muchísimo, ha avanzado muchísimo estos últimos años. Se ha desvirtuado muchísimo el Evangelio. El Evangelio es algo serio. Y no significa ser serio que tengamos que andar rígido con una tabla. No. Sino que las cosas del Señor hay que tomarlas con temor y temblor. El Señor es santo. No estamos hablando de un hombre cualquiera. No es un hombre. Estamos hablando de un Dios, el que creó todas las cosas. El que tiene el poder para dar la vida y quitarla. Entonces tenemos que ser temerosos de Dios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la inteligencia es apartarse del mal. Entonces seamos temerosos de las cosas del Señor. Defendamos al Evangelio, a esta salvación que se nos ha dado, a esta fe que hemos recibido, con todo nuestro ser. Porque entonces ahí sí, como dice Judas al principio, se multiplicará la paz, el amor y la misericordia en cada uno de nosotros. Porque es la forma de estar en paz con Dios, como decía mi hermano. Entramos a la gracia para estar en paz con Dios. Y la paz la logramos a medida que nos vamos santificando por medio de su palabra. Amén. Amén. Por eso es importante que tengamos en cuenta estas cosas. Estamos viviendo últimos tiempos. Y dice la palabra, dijo nuestro Señor Jesús, que si los tiempos no fueran acortados, muchos de los escogidos se perderían. Amén. ¿Por qué? Porque hay mucho engaño. Y porque hoy todo el mundo es fácil de engañar. Se está preparando el camino para el mayor engaño que va a venir, que es el del anticristo. Dice la palabra que muchos van a ser engañados. Pero si lo vemos ya hoy, están siendo engañados y todavía no llegó. O por lo menos todavía no se manifestó. Y no te estoy hablando de cuestiones doctrinarias, porque hay muchas cosas que quizás no podamos estar de acuerdo, porque en algunas cosas la Biblia no es clara en el sentido de que hay diferentes opiniones sobre algo, y no por eso estarías hablando de una falsa doctrina. Por ejemplo, el arrebatamiento, hay muchos que creen que es antes de la tribulación, otros que es en el medio, otros que es después. Pero eso no hace la cuestión es que Cristo viene. Amén. Que Cristo lo va a matar. Entonces esas cosas no son de discusión, no estamos hablando de esas cosas. Hay algunos que para algunos todas las fiestas las festejan, para otros no. Pablo lo dice, para algunos hay días que son importantes, para otros no. Amén. No estamos hablando de esas cosas. Estamos hablando de la doctrina de Jesucristo. Jesucristo vino por la salvación de nuestras almas. Vino para hacernos una nueva criatura, diferente a la anterior, porque si no, no sería nueva, sería igual. Jesucristo nos sacó del mundo. Vivimos en este mundo, sí, transitamos en él, pero ya no tenemos la mirada puesta en este mundo. No la tenemos en este mundo. Seguimos viviendo hasta que Él venga, pero hoy vivimos para Él. Si al menos lo hemos recibido como nuestro Señor. Nuestro Señor es nuestro amo. Es el dueño de mi vida. Es a quien yo respondo. Pero yo tenía
es mi voluntad, ya tu voluntad no va, es la voluntad del Señor. ¿Y sabes qué me dice la palabra? Que la voluntad del Señor es buena, es perfecta y es agradable. Amén. Entonces no perdamos esta salvación tan grande. Tengamos cuidado con lo que oímos. Tengamos cuidado con lo que decimos. Porque también falsos maestros podemos ser cualquiera de nosotros. Porque todos también no somos maestros de nuestros hijos. Amén. Entonces que podamos dar esos frutos que el Señor dijo, de acuerdo a nuestra fe puesta en Él. Y de acuerdo también al conocimiento que tenemos sobre la palabra. Porque la palabra ha sido dada para que nosotros nos edifiquemos con la palabra. Porque es imposible crecer si no hay conocimiento de la palabra. A medida que pasan los días, que pasa el tiempo, van a venir dudas. Eso es bueno, porque estás aprendiendo. Claro que sí. Y la vamos a tener hasta que venga Jesús. Porque como dijo mi hermana, no vamos a llegar al pleno conocimiento. Porque nuestra mente es chica, es chiquita. Sí, el Señor nos va abriendo la mente cada día más y nos va enseñando, ¿ven? Pero todos los días la palabra nos enseña. ¿Para qué? Para ser como Él quiere que seamos. Para vencer al pecado. Porque esa es la mayor gloria que vamos a recibir. No la gloria de tener un montón de cosas que te sigan. No, esa no es la gloria. La gloria de Jesús, la gloria que nos dio Jesús, es poder vencer al pecado. Amén. Es poder parecernos a Él. Esa es la mayor gloria, hermanos. Esa es la mayor gloria. Porque la gloria siempre es de Él. Amén. Espero que haya sido de bendición, hermanos. Vamos a orar por la palabra. Vamos a orar y agradecer al Señor. Gracias, Señor. Pongan de pie. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es bendita, porque ella nos edifica, porque ella nos prepara, Señor. Sabemos que vivimos tiempos peligrosos, tiempos finales, tiempos difíciles. Y también sabemos, Señor, que tú nos has llamado para llevar tu palabra, para compartirla, para ayudar a otros. Por eso, Dios mío, ayúdanos, Señor, a estar en tu palabra, a permanecer en tu palabra, firme, Señor. Porque si estamos cimentados sobre la roca, Padre, cimentamos firmes sobre esa piedra angular, nadie nos va a poder engañar. Nadie nos va a poder decir algo que no es. Sabemos que pasamos pruebas, dificultades, un montón de cosas. Pero tenemos al grande con nosotros. Tenemos al poderoso con nosotros. Y creemos en tu palabra, Señor. Por eso, Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Y por todo, Señor, lo que tú nos das. Porque tú nos preparas para todos. Tú sabes el propósito por el cual fue dada esta palabra. A mí me ministró muchísimo, me ayudó un montón. Y yo creo que es de bendición para todos. Por eso, Padre, te damos las gracias. Unidos en oración. Porque tú, Señor, eres el único que recibe la gloria, la honra, la adoración, la alabanza, la reverencia. A mi amado Jesús, que diste tu vida, tu sangre por todos nosotros, Señor, para que hoy podamos estar en este lugar. Porque yo antes no veía y ahora veo, Señor, y eso no hay forma de agradecerte. No hay forma de agradecerte tu misericordia para cada uno de nosotros, Señor. Porque hoy en el mundo andan muchos perdidos, engañados, atrás de diferentes cosas. Pero tú, Señor, has abierto nuestros ojos. Tú nos has traído de diferentes maneras, pero hoy estamos acá. Por eso, Señor, te damos gracias. Bendito sea tu nombre, Jesús de la gloria. Mi amado Señor, mi Redentor, mi Salvador, el que tiene la llave de David, el que abre para no cerrar, el que cierra para no abrir, el Santo, el verdadero, el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor, bendito sea el Padre, bendito sea el Espíritu Santo. Amén, amén. Gracias, Señor. Adoramos al Señor.